Los hombres de Putin. Cómo el KGB se apoderó de Rusia y se enfrentó a Occidente. De Catherine Belton. A mis padres, Marjorie y Derek, y también a Richard y a Catherine Birkett. Dramatis Personae. El círculo más íntimo de Putin, los Siloviki. Igor Sechin, el guardián de confianza de Putin, exagente del KGB de San Petersburgo, que llegó al poder como viceministro del Kremlin de Putin para liderar el asalto del Estado al sector del petróleo ruso. Posteriormente pasó a conocerse como el Darth Vader de Rusia, por su despiadada propensión a las intrigas. Nikolai Patrushev, poderoso exjefe del Servicio Federal de Seguridad, FSB, la agencia sucesora del KGB, y actual director del Consejo de Seguridad. Víctor Ivanov, excargo del KGB que trabajó con Putin en el KGB de Leningrado y fue supervisor de personal en tanto que viceministro del Kremlin de Putin durante su primer mandato, al frente de la primera expansión económica del Kremlin. Víctor Cherkesov, exalto cargo del KGB, al mando del FSB, Servicio Federal de Seguridad. De San Petersburgo, fue mentor de Putin y se trasladó con él a Moscú, donde siguió siendo un asesor cercano, primero como primer vicedirector del FSB y después dirigiendo el Servicio Federal de Drogas. Sergei Ivanov, excargo del KGB de Leningrado, que se convirtió en el general más joven de la historia de Rusia en los servicios secretos exteriores durante la década de 1990, y que posteriormente alcanzó el poder bajo la presidencia de Putin, primero como ministro de Defensa y después como jefe de la administración del Kremlin. Dmitry Medvedev, exabogado que empezó trabajando como representante de Putin en la administración de San Petersburgo, con poco más de 20 años, y que desde entonces ha seguido estrechamente vinculado a él, primero como viceprimer ministro de la administración del Kremlin, posteriormente como su jefe de esa misma administración, y después como recambio interino de Putin en la presidencia. Los custodios, empresarios vinculados al KGB. Gennady Timchenko, supuesto exagente del KGB que ascendió entre las filas del comercio ruso para convertirse en cofundador de una de las primeras distribuidoras de productos derivados del petróleo antes de la caída de la Unión Soviética. Trabajó estrechamente con Putin desde principios de la década de 1990 y, según algunos socios, antes del hundimiento soviético. Yuri Kovalchuk, físico que se asoció con otros empresarios vinculados al KGB
para hacerse con el control del Banco Rosilla, una entidad bancaria de San Petersburgo, que según el Tesoro estadounidense, se convirtió en el banco personal de Putin y otros altos funcionarios rusos. Arkady Rotenberg, excompañero de judo de Putin, que se hizo multimillonario durante la presidencia de este, después de que el Estado asignara a sus empresas contratos millonarios relacionados con la construcción. Vladimir Yakunin, ex alto cargo del KGB, que actuó puntualmente como agente encubierto en Naciones Unidas antes de asociarse con Kovalchuk para apoderarse del Banco Rosilla. Putin lo ungió como presidente del monopolio estatal del ferrocarril. La familia. La camarilla de parientes, funcionarios y empresarios en torno al primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin. Valentín Yumashev, experiodista que se ganó la confianza de Yeltsin mientras escribía sus memorias y que fue nombrado jefe de la administración del Kremlin en 1997. Se casó con su hija Tatiana en 2002. Tatiana Dyachenko, la hija de Yeltsin, que oficialmente ejerció de asesora de imagen, pero que básicamente actuaba como guardiana del presidente. Boris Berezovsky, matemático que amasó su primera fortuna diseñando planes comerciales para el fabricante de automóviles AvtoVAZ, productor del utilitario Zhiguli de líneas cuadradas y epítome de la era soviética. Consiguió ganarse la confianza de Yeltsin y su familia. Cuando adquirió la gran petrolera Sibneft, se convirtió en paradigma de los oligarcas de la era Yeltsin, fuertemente politizados. Alexander Voloshin, economista que empezó trabajando con Berezovsky en privatizaciones y otros planes, y fue trasladado por el Kremlin en 1997 a ejercer de jefe segundo del gabinete de Yumashev. En 1999 fue ascendido a jefe de la administración del Kremlin. Roman A. Abramovich, petrolero que se convirtió en el protegido y colaborador de Berezovsky, descrito en una ocasión por Alexander Korshakov, jefe de seguridad de Yeltsin, como cajero de la familia Yeltsin, acusación desmentida por Abramovich. Posteriormente se dijo que mantenía una buena relación con Putin. Sergei Pugachev, banquero ortodoxo ruso, que fue cerebro de los planes financieros bizantinos del Kremlin de Yeltsin y posteriormente conocido por ser también banquero de Putin, cofundador del Meshprombank. Se relaciona tanto con el mundo de la familia como el de los Siloviki. El oligarca de la era Yeltsin que hizo enfadar a los hombres de Putin, Mikhail Jodorkovsky, exmiembro de la Liga Juvenil Comunista, que se convirtió en el primer y más exitoso empresario de la era de la perestroika y de la década de 1990. Los gánsteres, soldados rasos del KGB. San Petersburgo, Ilya Traver, extripulante de submarinos soviético que se convirtió en marchante de antigüedades en el mercado negro durante los años de la perestroika y posteriormente en intermediario entre los servicios de seguridad de Putin y la Tambovskaya, grupo del crimen organizado que controlaba los activos más estratégicos de San Petersburgo, el puerto y la terminal petrolera. Vladimir Kumarin, jefe de la Tambovskaya, que perdió un brazo tras un intento de asesinato y llegó a ser conocido como el gobernador de la noche de San Petersburgo. Se ha asociado en negocios con los hombres de Putin, sobre todo con Ilya Traver. Moscú, Semyon Mogilevich, exluchador conocido como el Capo Espabilado,
que a finales de la década de 1980 se convirtió en banquero de los líderes de los grupos rusos más poderosos en el crimen organizado, entre ellos la Solntsevskaya, enviando dinero en efectivo a Occidente, además de crear un imperio criminal propio dedicado al tráfico de drogas y de armas. Reclutado en la década de 1970 por el KGB, era el brazo criminal del Estado ruso. Sergei Mikhailov, supuesto jefe de la organización criminal Solntsevskaya, la más poderosa de Moscú, con estrechos vínculos con muchos de los empresarios relacionados con el KGB, que posteriormente trabarían lazos con el magnate de la construcción neoyorquino Donald Trump. Vyacheslav Ivankov, Japonchik, gánster enviado por Mogilevich a Brighton Beach, Nueva York, para supervisar el imperio criminal de la Solntsevskaya en la zona. Yevgeny Voskin, gánster de Brighton Beach, que se convirtió en uno de los más destacados banqueros en la sombra tras regresar a Moscú junto a su tío Ivankov, uniendo fuerzas con los servicios de seguridad rusos para canalizar decenas de miles de millones de dólares de dinero negro a Occidente. Félix Sater, mejor amigo de Voskin desde la infancia, se convirtió en un socio empresarial clave de la Trump Organization, construyendo una serie de promociones inmobiliarias para Trump al tiempo que mantenía contactos de alto nivel con la inteligencia rusa. Los líderes de las organizaciones criminales rusas, sus miembros y sus colaboradores se están introduciendo en Europa Occidental, adquieren propiedades, abren cuentas bancarias, crean empresas, se funden con el tejido de la sociedad, y cuando Europa se dé cuenta, ya será demasiado tarde. Bob Levinson, exagente especial del FBI. Quiero advertir a los estadounidenses, como pueblo, sois muy ingenuos con Rusia y sus intenciones. Creéis que como la Unión Soviética ya no existe, Rusia ahora es un país amigo, pero no lo es. Y puedo demostraros que el SBR intenta destruir aún hoy a Estados Unidos, más incluso de lo que lo intentaba el KGB en tiempos de la Guerra Fría. Sergei Tretyakov, excoronel del Servicio Exterior de Inteligencia ruso, el SBR, destinado a Nueva York. Prólogo. Las reglas de Moscú. Ya era tarde ese día de mayo de 2015, y Sergei Pugachev hojeaba un viejo álbum de fotografías familiares que había encontrado y que poseía desde hacía al menos 13 años, si no más. En una de ellas, tomada con motivo de un cumpleaños celebrado en su dacha de Moscú, su hijo Víctor mantiene la mirada baja, mientras Katerina, la hija de Vladimir Putin, sonríe y le susurra algo al oído. En otra, Víctor y su otro hijo, Alexander, posan en una amplia escalera de caracol de la biblioteca presidencial del Kremlin junto a las dos hijas de Putin. En un extremo del retrato, Lyudmila Putina, que por entonces aún era la esposa del presidente ruso, sonríe. Él y yo nos encontrábamos en la cocina de la residencia de Pugachev, una vivienda de 3 plantas, entre medianeras, en el exclusivo barrio londinense de Chelsea. La luz del atardecer se colaba a través de los grandes ventanales. Los pájaros en el exterior cantaban, y el estruendo del tráfico de la cercana King's Road no era más que un zumbido amortiguado. La vida de poder de la que Pugachev había gozado en Moscú en otro tiempo, los pactos, los interminables acuerdos por debajo de la mesa, los entendimientos entre amigos en los pasillos del poder del Kremlin,
parecía pertenecer a otro mundo, pero de hecho, la influencia de Moscú seguía acechando como una sombra alargada al otro lado de su puerta. El día anterior, Pugachev se había visto obligado a buscar la protección del escuadrón antiterrorista del Reino Unido. Sus guardaespaldas habían hallado unas cajas sospechosas con cables que sobresalían de ellas en el chasis de su Rolls Royce, así como en el vehículo en el que se trasladaban a la escuela sus 3 hijos menores, de 7, 5 y 3 años. Ese día, en la pared del salón de Pugachev, detrás de un caballito mecedor y frente a los retratos de familia, el escuadrón antiterrorista SO-15 había instalado una caja gris con una alarma que podía activarse en caso de ataque. Hacía 15 años, Pugachev pertenecía al círculo del Kremlin y maniobraba sin fin entre bastidores para llevar a Vladimir Putin al poder. Conocido en sus tiempos como el banquero del Kremlin, era un maestro de los acuerdos de trastienda, de los juegos de manos con que por entonces se gobernaba el país. Durante años pareció intocable. Era un miembro del círculo íntimo en la cúspide del poder que había creado y retorcido las reglas según sus intereses, que había subvertido los cuerpos policiales, los tribunales de justicia e incluso las elecciones de acuerdo a sus necesidades. Pero ahora, la maquinaria del Kremlin, de la que había formado parte, se había vuelto en su contra. Aquel creyente ortodoxo, alto, de barba oscura y sonrisa amable, se había convertido en la última víctima de los incansables tentáculos de Putin. En primer lugar, el Kremlin se había interesado por su imperio empresarial y se lo había apropiado. Pugachev había abandonado Rusia y se había instalado primero en Francia y posteriormente en Inglaterra, mientras el Kremlin lanzaba su ataque. Los hombres de Putin se habían apoderado del proyecto de hotel que el presidente le había otorgado en la Plaza Roja. A un tiro de piedra del Kremlin, sin la menor compensación. Después, sus astilleros, 2 de los mayores de Rusia, valorados en $3.500 millones, fueron adquiridos por uno de los más estrechos aliados de Putin, Igor Sechin, a cambio de una ínfima parte de esa suma. Posteriormente, su proyecto relacionado con el carbón, el mayor depósito de coque del mundo, ubicado en la región siberiana de Tuvá y valorado en $4.000 millones, se lo quedó un socio de Ramzan Kadyrov, el presidente y hombre fuerte de Chechenia, por $150 millones. Durante todo el proceso, los hombres de Putin lo culparon del hundimiento del Mezprombank, el banco fundado hacía muchos años, en la década de 1990, que en su día constituyó la clave de su poder. Las autoridades del Kremlin presentaron una querella criminal afirmando que Pugachev había provocado la quiebra de la entidad financiera al transferir $700 millones de este a la cuenta de un banco suizo en el momento álgido de la crisis financiera de 2008. El Kremlin hizo caso omiso de Pugachev, que aseguraba que ese dinero era suyo. Parecía importar poco que la adquisición por parte de Sechin de los astilleros por una mínima parte de su valor fuera la causa principal del déficit en los fondos del banco ante los acreedores. Parecía claro que detrás estaba la mano del Kremlin. Hubo personas del Estado que manipularon las reglas en contra de él para causar la quiebra del banco, lo que, como era de esperar, las beneficiaba a ellas, comentó Richard Hainsworth, experto de larga trayectoria en banca rusa. Se trataba de la historia típica de una maquinaria del Kremlin que se había vuelto implacable en su alcance. Primero, había ido a por los enemigos políticos, pero ahora empezaba a concentrarse en los que en otro tiempo habían sido aliados de Putin. Pugachev
fue el primero del círculo íntimo en caer, y ahora el Kremlin había trasladado su campaña contra él desde los tribunales a puerta cerrada de Moscú hasta la Corte Suprema de Londres, revestida de un barniz de respetabilidad. Allí no le costó conseguir la congelación de sus activos, al tiempo que mantenía al magnate enredado en la sala de vistas. Desde que Pugachev abandonó Rusia, el Kremlin había ido tras él. Había recibido las amenazas de unos secuaces del liquidador del Mezprombank en su residencia de Francia. 3 miembros de un grupo mafioso de Moscú se lo habían llevado a un yate frente a las costas de Niza y le habían exigido el pago de $350 millones para preservar la integridad física de su familia. Era, según le informaron, el precio de la paz, la suma que debía pagar para que la querella criminal presentada en Rusia contra él por la quiebra del Mezprombank se retirase, según muestran pruebas documentales. En los tribunales británicos, Pugachev era un pez fuera del agua, incapaz de operar según unas normas y procedimientos que le resultaban del todo ajenos. Estaba demasiado acostumbrado a los pactos de trastienda tan comunes en el Kremlin de su pasado, demasiado acostumbrado a colarse por entre la red de normas y reglamentos gracias a su posición y su poder. Él no se había concedido favores a sí mismo. Convencido de la rectitud de su posición, de ser una víctima del último empeño del Kremlin para apoderarse de activos, se creyó por encima de las reglas de los tribunales británicos. No se molestó en acatar las órdenes judiciales relativas a la congelación de activos, y se había fundido millones de libras de una cuenta que había mantenido oculta a la corte británica. Creía que la obligatoriedad de divulgación no iba con él, que era una minucia comparada con la calamidad que había recaído sobre su imperio empresarial, que formaba parte de la campaña del Kremlin para acosarlo y aplacarlo a cada esquina. En todo caso, el Kremlin se había aficionado a perseguir a sus enemigos recurriendo al sistema judicial británico, al tiempo que perfeccionaba la maquinaria de relaciones públicas para que las páginas de los tabloides británicos se llenaran de insinuaciones sobre la riqueza robada del oligarca ruso. El Kremlin observó por primera vez cómo funcionaba el sistema judicial británico a partir de la victoria de Roman Abramovich contra Boris Berezovsky, el oligarca exiliado que se había convertido en el crítico más feroz contra Putin, en un caso que, según algunos, ponía patas arriba la historia de Rusia. Berezovsky era un charlatán que había formado parte del Kremlin y que había intentado, sin éxito, demandar a su otrora colaborador, Roman Abramovich, un exgobernador general, exigiéndole la cantidad de $6.500 millones en la Corte Suprema Británica. La jueza encargada del caso, Elizabeth Gloucester, había visto con malos ojos las afirmaciones de Berezovsky, según las cuales había sido parcialmente propietario de Sibneft, una de las grandes empresas petroleras de Rusia, y había tenido participaciones en Rusal, el principal gigante del aluminio de su país, en sociedad con Abramovich, y que éste le había obligado a vender sus acciones a precio de saldo. La magistrada Gloucester declaró que consideraba a Berezovsky un testigo intrínsecamente indigno de confianza, y se alineó con Abramovich, que aseguraba que Berezovsky nunca había sido propietario de aquellos activos, que simplemente se le había pagado por proporcionar su mecenazgo político y protección. El juicio fue recibido con cierta sorpresa en Rusia, donde a Berezovsky se lo consideraba generalmente como uno de los propietarios de Sibneft. Berezovsky protestó. La magistrada Gloucester había declarado al inicio del juicio que su hijastro había representado a Abramovich
en las fases iniciales del caso. Pero los abogados de Berezovsky argumentaron que esa implicación había sido más extensa de lo que en un principio se había revelado, aunque aún así no presentaron recurso. El Kremlin fue perfeccionando sus operaciones en el sistema judicial británico con la persecución contra Mukhtar Ablyazov, un multimillonario kazajo que resultó ser el enemigo político número 1 del presidente kazajo y aliado clave del Kremlin Nursultán Nazarbayev. Ablyazov fue demandado por una agencia estatal de seguros de depósitos que le acusaba de la apropiación indebida de más de $4.000 millones del banco kazajo BTA, que había presidido y que contaba con sucursales por toda Rusia. La agencia rusa en cuestión contrató a un equipo de abogados del prestigioso bufete londinense Hogan Lovells, que presentó 11 querellas civiles por fraude contra Ablyazov en el Reino Unido, así como una orden de congelación de sus activos. Unos detectives privados habían seguido el rastro de los $4.000 millones hasta una red de empresas offshore controladas por el magnate kazajo. Pero en el caso de Pugachev no parecieron hallarse activos robados u ocultos. En ningún momento se emitieron reclamaciones por fraude en el Reino Unido o en cualquier otro país salvo en Rusia. Por el contrario, a partir de una única sentencia de un tribunal ruso, el mismo equipo de Hogan Lovells había conseguido que se dictara una orden de bloqueo sobre los activos de Pugachev y hábilmente supo pasarle por encima mientras él se dedicaba a mostrar su disconformidad ante la gran cantidad de órdenes judiciales que recibía. Lo interrogaron en relación con la publicación de sus bienes y lo declararon culpable de haber aportado pruebas falsas sobre si la venta de su negocio de carbón la había realizado él o su hijo. Al juez no pareció importarle que aquella venta se hubiera forzado a un precio inferior a una 20ª parte del valor real del negocio. Lo que importaba era determinar si había respetado el procedimiento y declarado todos los activos que seguían bajo su control. Pugachev fue obligado a entregar su pasaporte al tribunal y se le prohibió salir del Reino Unido durante un largo periodo de tiempo, mientras se prolongasen los interrogatorios en relación con la revelación o no de sus activos, a la vez que los abogados del Kremlin estrechaban el cerco legal contra él. Pugachev cambió varias veces de letrado y todos ellos parecían desconcertados ante un caso que nunca había llegado a ser digno de consideración en el Reino Unido, mientras que otros lo estimaban engañosamente como a una presa fácil. Viciados por la avalancha de casos rusos que los magnates de Moscú, a cambio de desembolsar grandes sumas de dinero, pretendían ventilar en la Corte Suprema de Londres, los bufetes de abogados hinchaban astronómicamente sus minutas por un trabajo que como demuestran los documentos, jamás se llevaba a cabo. Alguna empresa de relaciones públicas se ofreció a defender la imagen de Pugachev a cambio de 100.000 libras al mes. Ahora se encuentra en nuestro territorio, comentó el socio de un bufete de abogados internacional que lo representaba. En un primer momento, Pugachev había creído que la causa contra él la promovían lacayos díscolos del Kremlin, impacientes por poner un límite a la expropiación de su imperio empresarial. Pero a medida que la campaña se ampliaba y Pugachev empezaba a temer por su integridad física, fue convenciéndose de que la impulsaba el propio Putin. ¿Cómo ha podido hacerme esto? Si incluso lo hice presidente, me comentó aquella tarde, sentado a la mesa de su cocina de Chelsea, aún profundamente afectado por la visita del SO-15 y por los dispositivos sospechosos encontrados bajo sus vehículos. Un ex amigo enviado a Londres por el Kremlin le había informado de que Putin
gestionaba personalmente todos y cada uno de los pasos de la campaña en su contra, y le advirtió: aquí lo controlamos todo, lo tenemos todo bien atado. Hacía tiempo que Pugachev había detectado la creciente influencia en Londres del dinero procedente del Kremlin. Según contó, mucho antes de que se iniciara el ataque legal contra él, había conocido a varios lores británicos que se habían reído estentóreamente y le habían estrechado la mano antes de hablarle maravillas de Putin. En aquella época, todos ellos creían que Pugachev era el banquero de Putin, como lo llamaba la prensa, y aún así le habían pedido que realizara donativos al Partido Conservador, sin pensarlo dos veces. Todos los que habían sido amigos suyos del Kremlin tenían parientes y amantes en la ciudad, a los que visitaban los fines de semana, inundando la capital británica de dinero en efectivo. Allí se encontraba la exesposa de Sechin, Marina, que vivía junto a su hija en una casa de su propiedad. Allí estaba Igor Shivalov, el viceprimer ministro, dueño del apartamento más prestigioso de la ciudad, un ático con vistas a Trafalgar Square. Allí residían también los hijos de Arkady Rotenberg, el multimillonario que había sido compañero de judo de Putin, que estudiaban en una de las escuelas privadas más exclusivas del país, mientras su exesposa Natalia se dedicaba a comprar y a litigar por el divorcio de su esposo en la Corte Suprema de Londres. También estaba el viceportavoz de la Duma, uno de los patriotas más elocuentes del país, Sergei Shelesniak, que había despotricado durante años contra la influencia de Occidente, pero que tenía una hija que llevaba tiempo viviendo en Londres. La lista de los altos funcionarios que residían en Londres era interminable. Según Pugachev, se han adaptado muy bien a esta pequeña isla de clima espantoso, comentó despectivamente. En el Reino Unido, lo principal siempre ha sido el dinero. Putin envía a sus agentes a corromper a la élite británica. La ciudad se había acostumbrado al flujo constante de dinero ruso en efectivo. Los precios de las propiedades habían aumentado espectacularmente a partir del momento en que los primeros magnates, por entonces altos funcionarios rusos, habían adquirido lujosas mansiones en Knightsbridge, Kensington y Belgravia. Varias ofertas de acciones rusas, sobre todo de Rosneft, Sberbank y BTV, ayudaban a pagar los alquileres y los sueldos de los despachos londinenses de caras empresas de imagen y bufetes de abogados. A lores y a expolíticos se les pagaba unos salarios elevadísimos para que ejercieran de asesores en consejos de administración de empresas rusas. Por más que se les otorgara escasa capacidad de supervisión sobre la conducta corporativa. La influencia de Rusia estaba por todas partes. Alexander Lebedev, exagente del KGB y banquero que se había autoproclamado defensor de la libertad de prensa en su país, había adquirido el diario más leído e influyente de Londres, el Evening Standard, convirtiéndose así en un imprescindible de las veladas de la capital y de las listas de los invitados a cenas más solicitados. Otro era Dmitry Firtash, un magnate ucraniano que se había convertido en el comercializador de gas de preferencia del Kremlin y que, a pesar de sus vínculos con un importante gánster ruso buscado por el FBI, Semyon Mogilevich, se había convertido en mecenas millonario de la Universidad de Cambridge. Su principal compinche londinense, Robert Shelter Jones, había donado millones de libras a los Tories, al tiempo que pesos pesados del partido participaban en el consejo de administración de la British Ukrainian Society. Después estaban otros actores menos visibles. Al menos uno de ellos había pasado desapercibido,
y había llegado a ser buen amigo de Boris Johnson, a la sazón alcalde de Londres y miembro destacado de la élite conservadora. Todo el mundo se ha acostumbrado a esos espías con gafas oscuras y aspecto sospechoso de las películas, dijo Pugachev. Pero es que aquí se encuentran por todas partes. Su aspecto es normal. No se distinguen. Pugachev no sabía si el emisario enviado por el Kremlin para advertirle de que lo tenían todo controlado en el Reino Unido decía la verdad o si lo habían enviado solo para asustarlo. Pero a partir de cierto momento, después de encontrar los dispositivos sospechosos en sus coches y después de saber que Rusia iba a solicitar su extradición a Rusia, decidió que prefería no arriesgarse a descubrirlo. A pesar de su proximidad anterior con Putin y de sus amplios contactos con el clan del Kremlin, formado por exmiembros del KGB, conocidos como los Siloviki, en el último momento le cancelaron una reunión programada con un alto funcionario del Foreign Office británico. En su lugar, un agente del Kremlin, que estaba de paso, le comunicó que debía reunirse con un hombre del M-16, con el que la inteligencia rusa se había relacionado. Era el mundo al revés. Él temía que el gobierno del Reino Unido estuviera preparando un acuerdo con los rusos para extraditarlo. También se preguntaba por el destino de su amigo Boris Berezovsky, el crítico furibundo contra el Kremlin, al que en marzo de 2013 hallaron muerto en el baño de su mansión campestre de Berkshire, con su pañuelo negro de cachemira favorito atado al cuello y una huella dactilar sin identificar en la escena del crimen. Por algún motivo, Scotland Yard no investigó y el caso quedó en manos de la policía local del Valle del Támesis, que lo consideró un suicidio y cerró el caso. Parece como si hubiera un acuerdo con Rusia para no agitar las aguas, expresó Pugachev con preocupación. Y así, un día de junio de 2015, pocas semanas después de nuestro encuentro en su residencia de Chelsea, Pugachev, súbitamente, ya no se encontraba en el Reino Unido. Todos sus teléfonos estaban desconectados, arrojados a la cuneta en su huida. Había ignorado las órdenes del tribunal que le prohibían abandonar el país. Ni siquiera se lo había comunicado a su compañera, la madre de sus 3 hijos pequeños, la conocida Alexandra Tolstoy, que estuvo esperando hasta muy tarde que se presentara en la celebración del 80 cumpleaños de su padre. La última vez que lo vieron fue en una reunión con sus abogados que le advirtieron de que iba a necesitar 10 millones de libras para depositar una fianza ante la inminente solicitud de extradición de Rusia, un dinero al que Pugachev no tenía acceso. Semanas después, apareció en Francia, país del que era ciudadano desde 2009, y cuya ley excluía la extradición a Rusia de sus nacionales. Había huido a la relativa seguridad de su villa ubicada en las colinas que dominan la bahía de Niza, una fortaleza rodeada de una alta e impenetrable verja de hierro, con un equipo de guardaespaldas y una batería de cámaras de seguridad en cada esquina. A Pugachev le parecía que la facilidad con la que el Kremlin había podido llevar adelante su demanda contra él en Londres era, según una expresión rusa, como la primera lastoshka, la primera golondrina de la primavera. Suponía la implantación de las reglas moscovitas en Londres, donde el Kremlin podía retorcer y distorsionar los procesos legales para que se adaptaran a sus planes, donde la cuestión más general de la expropiación del emporio empresarial multimillonario de Pugachev por parte del Estado ruso podía quedar hábilmente enterrada bajo una profusión de normativas relacionadas con la orden de bloqueo de activos y con la cuestión de si Pugachev la había respetado correctamente. Pugachev no era ningún ángel, por supuesto. No quedaba para nada claro
lo que había ocurrido con los 700 millones de dólares que le acusaban de haberse apropiado indebidamente del Mezprombank. Pero una serie de divulgaciones de activos, no cuestionadas por la Corte Suprema del Reino Unido, habían revelado que de ellos 250 millones habían sido devueltos al banco, mientras que el rastro del resto se había perdido en empresas liquidadas por un exaliado de Pugachev, que en ese momento colaboraba estrechamente con el Kremlin. Posteriormente, unos fiscales suizos, a los que Rusia solicitó que bloquearan las cuentas bancarias de Pugachev en la Confederación Helvética, manifestaron que no habían hallado pruebas de que se hubiera cometido ningún delito cuando los 700 millones de dólares se transfirieron de las cuentas de la empresa de Pugachev abiertas en el Mezprobank al banco suizo en el fragor de la crisis del 2008. Pero aunque los abogados del Kremlin no habían interpuesto una demanda contra él en el Reino Unido, aunque no parecía existir rastro de los fondos robados, la persecución legal contra Pugachev no cesaba. Los abogados que trabajaban para la agencia rusa de depósitos estatales insistían en que lo tenían pillado en el tema de la quiebra del Mezprombank. Si obtienes liquidez de un regulador, deberías usarla para intentar que el banco sobreviva, no para financiarte un pago a ti mismo, expresó una persona cercana al equipo legal. A pesar de que el Kremlin le había expropiado su imperio empresarial y de que él había empezado a temer por su vida, Pugachev fue acusado de desacato al tribunal por haber huido del Reino Unido y condenado in absentia a 2 años de cárcel. Durante las vistas por desacato, fue tachado en diversas ocasiones de mentiroso. Había ignorado las órdenes de bloqueo de activos. No solo había huido del país, sino que había transferido a Francia lo obtenido por la venta de 2 vehículos. Una de las juezas que veían el caso, la magistrada Vivienne Rose, consideró que no podía confiar razonablemente en ninguna de las pruebas que aportara. Con el tiempo se descubrió que un fideicomiso neozelandés que había creado para gestionar decenas de millones de dólares en propiedades, incluida su residencia de Chelsea, era en realidad un engaño. A pesar de todos sus defectos, Pugachev insistía en que se había visto atrapado en una vendetta del Estado ruso perpetrada en los tribunales británicos. El Kremlin parecía decidido a erradicar toda idea de que en algún momento hubiera estado bien relacionado con el gobierno, o que pudiera estar en posesión de cualquier información perjudicial para éste. Por el momento, había conseguido suprimir las connotaciones políticas del caso, aprovechándose del poco conocimiento que de Rusia tenían los servicios de inteligencia británicos, distraídos con el seguimiento de la amenaza del terrorismo islámico, así como de la escasa notoriedad de Pugachev. Antes de que las cosas se pusieran feas en Londres, éste no había concedido una sola entrevista en su vida. Pocos sabían quién era. Muchos creían que había sido el oligarca recientemente fallecido, Boris Berezovsky, el que había ayudado a Putin a llegar al poder. Los abogados del bufete Hogan Lovells habían sido informados de que Pugachev era un don nadie y de que el caso contra él no tenía nada que ver con la política. Yo no he visto ninguna prueba de lo que hacía en el Kremlin, comentó una persona próxima al equipo legal. Debemos ser extremadamente cautos. Pugachev parece decir lo que le da la gana. La gente con la que he hablado se limita a afirmar que solo era un bandido descarado. Pero de hecho, Pugachev había trabajado con el corazón del Kremlin y había tenido acceso a algunos de sus secretos más profundos, entre ellos el de cómo había llegado Putin al poder exactamente. Aquella parecía ser una de las razones principales por las que el Kremlin mostraba tanto interés en perseguirlo,
y en asegurarse de que quedara enredado en aquella maraña legal. Aún antes de que el Kremlin se apoderase de su imperio empresarial, él ya buscaba la manera de abandonar Rusia, de liberarse de las interminables intrigas empresariales del país. Los aliados de Putin en el KGB de San Petersburgo ya lo habían apartado y en 2007 ya había empezado a tramitar la ciudadanía francesa. Para los que estaban dentro, a Pugachev se le castigaba precisamente por pretender escapar del sistema cerrado que gobernaba Rusia, del clan mafioso del que nadie nunca debía osar salir. Pugachev era como un riñón, esencial para el funcionamiento del sistema. Pero perdió la cabeza y creyó que podría irse y trabajar en sus propios negocios. Como no podía ser de otro modo, se dictó la orden de destruirlo, explicó el alto cargo de un banco ruso relacionado con operaciones financieras para el Kremlin. Con las prisas de su huida de Inglaterra a Francia, Pugachev dejó un rastro de señales reveladoras. Los detectives contratados por los abogados del Kremlin se apresuraron a inspeccionar su oficina de Knightsbridge, gracias a una orden de registro emitida a los pocos días de su desaparición. Entre las montañas de documentos encontraron varias unidades de disco. En una de ellas descubrieron grabaciones. Los servicios de seguridad rusos se habían dedicado a grabar secretamente las reuniones que había mantenido en su despacho del centro de Moscú desde finales de la década de 1990. Una de esas grabaciones documenta con gran claridad los sentimientos sinceros y desencantados de Pugachev respecto a Putin y a su papel en la llegada de éste al poder. La grabación revela que Pugachev se encuentra en su despacho con Valentín Yumashev, exyerno del anterior presidente Boris Yeltsin y jefe de la administración del Kremlin, y que ambos, mientras cenan y beben un buen vino, conversan sobre el tenso estado de las cosas en Moscú, sacudida por otra crisis política. Era noviembre de 2007 y faltaban escasos meses para que Putin culminara su segundo mandato consecutivo como presidente, momento a partir del cual la Constitución rusa dictaba que debía retirarse. Pero aunque Putin había insinuado que pasaría a ser primer ministro tras abandonar la presidencia, aún no se sabía nada de sus verdaderas intenciones. En los laberínticos pasillos del Kremlin, los exmiembros del KGB y los agentes de seguridad que habían ascendido al poder junto a Putin llevaban un tiempo tomando posiciones a codazos, entre broncas y puñaladas por la espalda, con la esperanza de que ellos mismos o sus candidatos fueran designados sucesores. Pugachev y Yumashev brindaron, haciendo entrechocar sus copas discretamente, mientras comentaban la igualada partida. La incertidumbre sobre la sucesión les devolvía recuerdos muy vívidos de 1999, cuando habían contribuido al ascenso de Putin. Les parecía que hacía siglos. Ellos dos ya habían sido eclipsados por los aliados de Putin procedentes del KGB de San Petersburgo. Ya casi eran reliquias de una era totalmente distinta. El sistema de poder había cambiado irrevocablemente y ellos seguían esforzándose por comprender qué habían hecho. ¿Recuerdas cómo eran las cosas cuando él llegó al poder?, pregunta Pugachev en la grabación. Decía: yo soy el gestor. A mí me han contratado. En aquellos días, Putin parecía reacio a asumir un papel de liderazgo y se mostraba maleable y obediente con aquellos que le habían ayudado a auparlo al poder. Entre nosotros, al principio creo que tenía la idea de hacerse rico, de llevar una vida feliz, de decidir sobre sus propias cuestiones personales, prosigue Pugachev. Y de entrada, decidió muy deprisa sobre aquellas cuestiones. Pero cuando pasaron aquellos 4 años,
se dio cuenta de que habían ocurrido cosas que no le permitirían apearse nunca más. El primer mandato de Putin estaba empapado de sangre y controversia. Llevó a una transformación radical en la manera de dirigir el país. Se enfrentó a una serie de atentados terroristas mortíferos, entre ellos el asalto al teatro Dubrovka de Moscú, perpetrado por terroristas chechenos en octubre de 2002. La toma de rehenes terminó con más de 100 muertos cuando los servicios de seguridad rusos se equivocaron de pleno al irrumpir en el teatro y gasearon a los asistentes a los que intentaban liberar. Las batallas de Putin con los inquietos rebeldes de la República Caucásica de Chechenia habían causado miles de muertes, entre ellas las 294 causadas por una sucesión de atentados con bomba a bloques de viviendas. En Moscú eran muchos los que, en voz baja, aseguraban que detrás de aquellos ataques sangrientos estaban los servicios de seguridad de Putin, entre otras cosas porque el resultado final había sido la aplicación de unas restricciones de seguridad que reforzaban su poder. Los oligarcas de la década de 1990, que iban por libre, no tardaron en ser llamados a capítulo. Había bastado una gran causa contra el hombre más rico del país para que Putin y sus hombres restringieran las libertades de mercado de la era Yeltsin y para que lanzaran un abordaje por parte del Estado. Se habría apartado del buen grado a los 4 años, creo yo, prosigue Pugachev, pero entonces surgieron todas aquellas controversias. Con Occidente, en la actualidad, se libra un pulso tan grave que es casi como la crisis de los misiles de Cuba, y está cada vez más involucrado. Entiende que si me mete más aún, ya no se irá nunca. Para esos dos hombres, la estructura de poder creada por Putin, por la que el presidente había acumulado tanto que ya todo dependía de él, parecía ser lo opuesto a la estabilidad. Es una pirámide. Lo único que hay que hacer es darle un golpe, y todo se vendrá abajo. Él lo sabe, pero es incapaz de cambiar. Yo no tengo la sensación de que lo entienda, interviene Yumashev. Sería raro que dijera, todo lo he hecho al revés, exclama Pugachev. Muchas de las decisiones que toma se basan en sus convicciones sobre cómo se gobierna el mundo. El tema del patriotismo, lo cree sinceramente. Cuando afirma que el hundimiento de la Unión Soviética fue una tragedia, lo cree sinceramente. Tiene esos valores. Lo que hace, lo hace sinceramente. Comete errores sinceramente. Putin había justificado a menudo su consolidación en todas las palancas de poder, que incluían el fin de las elecciones a gobernador y poner el sistema judicial bajo el dictado del Kremlin, afirmando que esas medidas eran necesarias para propiciar una nueva era de estabilidad, acabar con el caos y el derrumbe de la década de 1990. Pero tras el latido patriótico que en la superficie parecía guiar casi toda la toma de decisiones, emergía otro elemento que resultaba más perturbador. Putin y los hombres de la KGB, que dirigían la economía a través de una red de aliados fieles, ahora monopolizaban el poder y habían instaurado un sistema nuevo en el que los cargos estatales se usaban como vehículos para el enriquecimiento propio. Aquello suponía ir mucho más allá de los principios anticapitalistas, antiburgueses del Estado soviético al que en otro tiempo habían servido. Esas personas son mutantes, comenta Pugachev. Son una mezcla de Homo soviéticos y del capitalista salvaje de los últimos 20 años. Han robado muchísimo para llenarse los bolsillos.
Todas sus familias viven en Londres, pero cuando dicen que deben aplastar a alguien apelando al patriotismo, lo dicen sinceramente. Aunque si el blanco a atacar está en Londres, antes sacarán de allí a sus familias. Nada más. Pues a mí me parece que eso es fatal, interviene Yumashev. Algunos de mis amigos que trabajan actualmente en el Kremlin comentan con absoluta sinceridad lo bueno es que puedan enriquecerse tanto allí. En la década de 1990 eso era algo inaceptable. O hacías negocios o trabajabas para el país. Ahora entran a trabajar para el Estado con el fin de ganar dinero. Los ministros emiten permisos para hacer dinero. Y por supuesto, todo eso proviene del jefe. La primera conversación que tiene Putin con el nuevo empleado del Estado es: aquí está tu negocio. Compártelo solo conmigo. Si alguien te ataca, yo te defenderé. Y si no lo haces, aprovecharte de tu posición como empresa, eres tonto. Putin ha dicho eso, dice Pugachev, abiertamente. Recuerdo que estaba hablando con él y dijo: ¿a qué espera ese tipo? ¿Por qué no gana dinero? ¿A qué espera? Tiene el cargo, pues que haga dinero para sí mismo. Actualmente son como esas personas que beben sangre. Ya no pueden parar. Ahora los empresarios son funcionarios del Estado. Ya quedan pocos empresarios de verdad, coincide Yumashev, meneando la cabeza decepcionado. El ambiente ha cambiado muchísimo en el país. Ha cambiado la atmósfera. Ahora resulta asfixiante. Asfixiante. Los dos suspiran. Todo ha cambiado, menos su capacidad para idealizar sus propios papeles. Lo bueno de los 90 es que no había mentiras, prosigue Yumashev. Exacto, dice Pugachev. Para mí, a lo largo de toda mi vida, verdad ha sido equivalente a libertad. Yo ganaba dinero, no por la riqueza, sino por la libertad. ¿Cuánto puedes gastar? Siempre y cuando tengas suficiente para comprarte unos vaqueros, ya está bien. Pero cierta independencia me proporcionaba algo que no tengo por qué mentir. A aquellos dos hombres les parecía que el presidente se había rodeado de personas sumisas que decían sí a todo y pronunciaban largos brindis en su honor, que le decían que había sido enviado por Dios para salvar el país y que ellos actuaban según su voluntad. Aún así, a Pugachev le parecía que aquellos pelotas entendían bien la profunda hipocresía del sistema, la democracia de pacotilla representada por el partido que ocupaba el Kremlin, Rusia Unida, y lo profundamente corrupto que se había vuelto. Fíjate en la gente que rodea a B.B. Putin, que le dice: Vladimir Vladimirovich, eres un genio. Prosigue Pugachev. Yo los miro y no me creo nada. Ellos saben que todo eso es una patraña, que Rusia Unida es una patraña, que las elecciones son una patraña, que el presidente es una patraña, pero lo entienden todo y salen a escena y dicen lo genial que es todo. Y todos esos brindis, que son mentiras de cabo a rabo. Se sientan y son capaces de soltar chorradas, asegurando que siempre han estado juntos, desde que se sentaban en el mismo pupitre de la escuela. Pero al mismo tiempo, los tipos que se sientan en el despacho de al lado dicen: en cuanto se vaya, acabemos con él. El cinismo es máximo. A mí no me parece que se sientan a gusto. Los que tienen poder me dan lástima. Roban por todos los lados y luego salen y hablan de que Putin está luchando contra la corrupción. Yo los miro y pienso: esto es el fin. Me dan lástima. Bebé siempre está preguntando: ¿qué palabra empieza por ese?
Sovest, conciencia. Para eso no tienen receptores, no lo entienden. Han olvidado la palabra y lo que significa, lo han entendido todo al revés. Todos los logros de la era Putin hasta la fecha, el crecimiento económico, el aumento de los ingresos, la riqueza de los multimillonarios que habían convertido Moscú en una metrópolis esplendorosa en la que los coches extranjeros más modernos llenaban las calles y en cada esquina habría un café elegante, se reducían al brusco aumento del precio del petróleo durante los años de Putin. En eso coinciden los dos. En 2000, el precio del petróleo era de $17 y estábamos contentos, comenta Yumashev. Cuando tú y yo estábamos en el poder, era de $10, de 6. La mejor época en mi caso fue cuando llegó a los 16, durante 2 o 3 semanas. Ahora cuesta $150 y lo único que hacen es construirse unas casas feísimas. El Estado no hace nada con ese dinero. Podrían haber transformado las infraestructuras del país, pero él cree que si construye carreteras se lo robarán todo. El tiempo pasa deprisa, interviene Pugachev. Han pasado 8 años. En 2000 le entregamos al jefe una máquina muy bien engrasada. Todo funcionaba. ¿Y qué hemos obtenido?, pregunta Yumashev. No comprendimos que no iba a llevar las cosas hacia adelante. Yo creía que era liberal, joven, replica Pugachev. Para mí era importantísimo que fuera joven, afirma Yumashev. Y ahora entiendes que resultó ser de otra especie. Sí, son gente distinta, coincide Yumashev. Son diferentes, especiales. Eso fue algo que nosotros no comprendimos. Quien sí lo entendió muy bien fue Ustinov, el fiscal general, comenta Pugachev. Él me dijo, no sé si lo entiendes, los tipos de los servicios de seguridad son diferentes. Aunque les sacaran toda la sangre y les cambiaran la cabeza, seguirían siendo diferentes. Viven metidos en su propio sistema. Tú nunca serás uno de ellos. Son un sistema absolutamente diferente. Esa grabación ofrece una visión única sobre las opiniones libres de 2 hombres que habían llevado a Putin al poder y sobre su espanto ante un sistema que contribuyeron a crear. Este libro es la historia de ese sistema, la llegada al poder del séquito de Putin en el KGB y de cómo mutó para enriquecerse con el nuevo capitalismo. Es la historia del apresurado traspaso de poder entre Yeltsin y Putin y de cómo ello permitió el surgimiento de un estado profundo de los agentes de seguridad del KGB que siempre había acechado en segundo plano durante los años de Yeltsin, pero que ahora emergería para monopolizar el poder durante al menos 20 años, y que acabaría por poner en peligro a Occidente. Este proyecto se inició como el empeño de reserguir el proceso por el que los antiguos socios de Putin en el KGB se hicieron con la economía rusa, pero se convirtió en una investigación sobre algo más pernicioso. Las primeras pesquisas y después los acontecimientos demostraban que la cleptocracia de la era Putin pretendía algo más, no solo que los amigos de Putin se llenaran los bolsillos. Lo que surgió como consecuencia de esa apropiación de la economía por parte del KGB y del sistema político y judicial del país era un régimen en que los miles de millones de dólares a disposición de los compinches de Putin habían de usarse activamente para socavar y corromper las instituciones y las democracias de Occidente. El manual de estrategias del KGB durante la Guerra Fría, en que la Unión Soviética desplegaba medidas activas para sembrar la división y la discordia en Occidente,
para financiar a partidos políticos aliados y erosionar a su enemigo imperial, se ha reactivado plenamente. La diferencia es que ahora esas tácticas se financian gracias a un pozo de dinero mucho más profundo, gracias a un Kremlin que se ha vuelto experto en las mañas de los mercados y que ha hundido sus tentáculos en las instituciones de Occidente. Algunos elementos del KGB, Putin entre ellos, han abrazado el capitalismo como instrumento para vengarse de Occidente. Se trata de un proceso que se inició hace mucho, en los años anteriores al hundimiento de la Unión Soviética. Que Putin se apoderase de flujos de caja estratégicos siempre tuvo que ver con algo más que con el control de la economía del país. Para el régimen de Putin, la riqueza estaba menos relacionada con el bienestar de los ciudadanos rusos que con la proyección del poder, con la reafirmación de la posición del país en el tablero mundial. El sistema que crearon los hombres de Putin era un capitalismo híbrido del KGB, que buscaba acumular dinero a fin de comprar y corromper a funcionarios de Occidente, cuyos políticos, complacientes tras el fin de la Guerra Fría, habían olvidado las tácticas soviéticas de un pasado no tan lejano. Los mercados occidentales acogieron de buen grado la nueva riqueza procedente de Rusia y no prestaron atención a las fuerzas delictivas y al KGB que estaban tras ella. El KGB ha forjado desde hace mucho tiempo una alianza con el crimen organizado ruso, ya en vísperas del hundimiento de la Unión Soviética, cuando metales valiosos, petróleo y otros productos valorados en miles de millones de dólares se transfirieron del Estado a empresas vinculadas al KGB. Desde el principio, los operativos de la inteligencia extranjera del KGB perseguían acumular dinero negro con el que mantener y preservar redes de influencia que se creían destruidas desde hacía tiempo, con el hundimiento soviético. Durante un periodo, en el mandato de Yeltsin, las fuerzas del KGB permanecieron ocultas en segundo plano, pero cuando Putin ascendió al poder, la alianza entre el KGB y el crimen organizado emergió a la superficie y mostró los dientes. Para entender ese proceso, debemos retroceder hasta el principio de todo, hasta el momento del hundimiento soviético. Para los hombres que ayudaron a Putin a llegar al poder, la revancha también ha traído consigo un ajuste de cuentas. Pugachev y Yumashev habían empezado a transferir el poder con muchas prisas, a medida que la salud de Yeltsin se deterioraba, en un intento de asegurar el futuro del país y su propia seguridad ante lo que consideraban una amenaza comunista. Pero ellos también se habían olvidado de un pasado soviético no tan lejano. Los agentes de seguridad que ellos contribuyeron a llevar al poder no se detendrían ante nada para prolongar su mandato más allá de todo límite concebible por los dos. Deberíamos haber hablado más con él, susurraba Yumashev en la grabación. Por supuesto, convenía Pugachev, pero no había tiempo.